Primero nos sentábamos en los banquitos y nos parábamos en pequeños grupos y empezó a venir la policía y a decirnos que como había estado de sitio, no podíamos quedarnos paradas, que teníamos que circular. Y bueno, como teníamos que circular, decidimos hacerlo así en redondo y ya empezamos a hacerlo alrededor. Primero empezamos a ir hacia adelante para acercarnos más a la Casa de Gobierno y después decidimos hacerlo alrededor de la pirámide. Y bueno, y ahora la plaza tiene un significado muy grande. Primero es un reencuentro con nuestros hijos. Esto es Tierra Santa, porque además de que acá cayó tanta gente en el 55 y tanto la época de la dictadura militar, acá están enterrados alrededor de la pirámide padres y madres que fueron muriendo en el camino este de la búsqueda. Este corazón, cómo estimular mi cráneo y mi valor, cómo defender a pleno la imaginación, cómo retornar del socavón sin dejar ahí restos de pulmón, cómo dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. A la libertad no se la encuentra quieto, solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Oh, viaja el rock and roll como loco por los barrios, iluminando al sin techo y al trabajador. Viaja con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio, despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo harán dos. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Otra vez voy con el fuego ardiendo en mi voz, al calor en el sótano de la Conce. Una escena que también no me la olvido más. Él se preparaba para ir a una movilización y entonces yo tenía mucho miedo y dice: mamá, yo te pido que si me pasa algo no sufras por mí, que yo lucho de corazón, y yo le digo: bueno, Gustavo, no vayas adelante.
en las movilizaciones y me dice, entonces vos querés que vaya el hijo de otra madre. Es lo mismo, somos todos iguales. De eso, viste, era al principio, ¿no? de su militancia más fuerte, digamos. Y todas esas cosas que vos te dabas cuenta, la fuerza por la lucha, la convicción, ¿no? Todo eso de saber por qué, cuando empezamos, al menos yo empecé a saber que era todo un sistema económico que había que implementar, las luchas que ellos llevaban, entender que lo que querían era tan justo, y siempre más o menos lo sabíamos, pero hasta que nos dimos cuenta, al menos en mi caso, ¿no? De que un plan económico era el meollo, ¿no? Y empezar a entender más aún la lucha de nuestros hijos, ¿no? Con más fuerza y recoger sus banderas. De un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio, despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo harán dos. Y lo que no pudo hacer uno solo, lo hará la unión. Y creo que se sentiría muy contento de ver que uno llegó a entenderlos mejor. Nos creíamos a veces que los entendíamos, pero no, nos costó, al menos yo digo a título personal, me costó entender la lucha colectiva, ¿sabes? El querer al hijo y entenderlo es una cosa, pero entender una lucha popular y saber por qué, y el día de hoy saber que los que siguen peleando, todos los hijos que se nos sumaron, es esa riqueza que hoy también tenemos y llevamos sobre nuestros hombros, una gran responsabilidad de lucha, y cuando nos dicen que somos la lucha ética, y nos están haciendo afianzar un compromiso muy grande de no claudicar y de saber que todos los que siguen luchando hoy están esperando que nosotros también los entendamos y los apoyemos. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Otra vez hoy con el fuego ardiendo en la voz, a dar calor en el sótano de la conciencia. Bueno, dale. Bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sí? Acá te presento. Hola. Pablo. ¿Lo conoces? A este no. ¿No lo conoces? Ni idea quién es. Bueno, te compré algo. ¿Para mí? Para vos, sí. Bueno, cuando quieras. Sí, bueno, este es el barrio Don Orione. Acá vivió Darío. Tenemos acá el departamento acá. Y bueno, toda esta zona que Darío ha transitado durante años, y sobre todo después, cuando empezó con su militancia, lo ha recorrido miles de veces, de día y de noche. O sea, un poco esto es donde se formó, ¿no? Donde empezó, y bueno, después su vida ha decidido ir por el barrio La Fe, pero sus primeros pasos fueron acá, en su barrio. Bueno, vamos. Bueno, adelante. Bueno, esta es la casa, este es el departamento. Hay varios cuadros de Darío ahí. Le gustaban los Guns, Cuarteto Cedrón. Bueno, acá está Darío, Javier, mi hermano más grande, Cato y yo. Matías, un amigo que era Darío desde la primaria. Bueno, acá está Darío.
Este del año 98, 99. Estaban ellos, los 3 varones, y Noelia estaba en otro dormitorio sola, pero el dormitorio de los varones sí, era Camboya, ¿no? Y sobre todo Darío era bastante despelotado, ¿no? Lo que sí le gustaba mucho ahí encerrarse, leer mucho. Y acá, bueno, acá se han hecho las primeras reuniones cuando Darío empieza a involucrarse con el tema de los desocupados. Acá lo conocía a Pablo, sí, a Pablo, Mariano, a Grillo y una serie de compañeros que venían acá para hacer charlas. En ese tiempo vivía la mamá. Cuando venía la noche, la mamá se encargaba de hacer pizza para todos. Yo siempre cuento una anécdota en la cual alguna vez le dije a Dari, bueno, che, fíjate, porque vos venís, vienen tus compañeros acá para comer y después hay que seguir acá. Por ahí sacaba lo que uno tenía ahí guardado. Y en una oportunidad me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo cuando, gente necesitada, ¿no? Gente por ahí sin trabajo. Yo cuando a veces voy a la casa de ellos y hay un plato de comida y son 4 o 3 o 5, ese plato de comida a mí me separan un poquito y me invitan. Entonces, como cuando vienen a casa, si hay ¿por qué no les voy a invitar? O sea, ¿qué les voy a decir? Nada. Por eso yo sostengo de que yo he aprendido muchas cosas de Dari, sí, sobre todo en el tema de la solidaridad y el hecho de brindarse hacia los compañeros. Realmente era un ser muy desprendido de sus cosas, ¿no? Para darle a los demás. Yo, esas cosas que él transmitía, que uno por ahí con el tiempo se va dando cuenta de esas pequeñas, grandes enseñanzas que dejó, ¿no? Yo lo sentí también cuando él se iba allá a Chingolo y esas cosas de él estar pasando necesidades que no las tenía que pasar. Porque mal que mal nosotros acá estamos calentitos, teníamos para comer, teníamos todo y él se iba para allá, para el barrio, a pasar las necesidades con la gente y él siempre decía que él tenía que estar ahí, ¿entendés? Y él, como padre, que cualquier padre le hubiese dicho, dejate joder, vení acá, no, él lo apoyaba, ¿entendés? Cuando tenía 14 y 15 años me acuerdo que había pedido permiso para hacer un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja. O sea, más allá de que la madre es enfermera, yo soy enfermero, es muy difícil que un pibe de 14 y 15 años se le dé por estudiar primeros auxilios, ¿no? Se ve que a esa edad a él ya le empezaba a picar esta cosita de la solidaridad, el hecho de brindar, de ayudar, de estar al lado de los demás. No, mi mamá era como que no quería que Darío se vaya, siempre renegaba en ese sentido de que Darío nunca estaba o siempre llamaban a Darío y Darío se iba, qué sé yo, ¿vos te acordás cuando lo llamaban, qué sé yo, a las 12, 1 y Darío se tenía que ir? Y no le gustaba como cualquier madre, pero lo que pasa es que el tema con mi vieja falleció enseguida y mucho no, por ahí no. En las inundaciones que había en Solano, Quilmes, a veces venía por 2 o 3 días y era el primero que iba a ayudar a los inundados, ¿no? El primero que por ahí iba a tratar de llegar a las puertas de la iglesia, de un colegio, para que los que estaban inundados tengan un lugar donde estar. Y era el primero que recorría los lugares, los almacenes, los mercados, como para conseguir cosas, como para hacer algo para comer, ¿no? Algo calentito para los que estaban ahí. Después tuvo una vida muy activa en el secundario, en el centro de estudiantes. Muchos encontronazos con la directora. Cuando terminó la secundaria, yo como padre estaba contento. Yo creo que la directora también estaba más contenta que yo porque tenía un alumno que le iba a dejar tranquila, ¿no? Igual nací en 1930. Mis padres españoles, mis abuelos, algunos españoles y otro francés, una abuela que era aragonesa, otra valenciana, pero yo nací entre Montserrat, viví ahí en el barrio donde nací. Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Que lloran las lunas de invierno. Y a los 19 me casé y después me vine a vivir a Castelar. En el año 1952, cuando nació Gustavo,
tenía 5 meses, nos vinimos a vivir a Castelar. Los chicos estudiaron primero en un colegio que había privado, Gustavo cuando empezó el jardín y primero inferior, después fueron al Colegio Inmaculada, hasta que Gustavo se recibió de bachiller humanista y Marcelo los 2 últimos años lo hizo en un colegio de Ramos Mejía. Hizo Inmaculada y después Ramos Mejía. Y después Gustavo fue a la Universidad de Morón y la crianza de los hijos fue una crianza normal, no fueron chicos que me dieron trabajo. Los 2 fueron chicos que no les faltó lo imprescindible, no vivíamos con lujo, nunca vivimos con lujos, pero pudieron ir al colegio, tener sus necesidades de escuela y todo cumplidas y se criaron dentro de una familia donde esa filtración de lo que es la solidaridad existía. Yo tengo una familia somos 5 hermanas y siempre, bueno, alguna necesitó y uno corrió y esa fusión en la familia de la solidaridad, del apoyo, de la ayuda existió y así se criaron mis hijos, viendo los 2 solidarios, Gustavo y Marcelo, los 2. Crié mis hijos en ese estado de trabajo y el bienestar que te provoca el tener trabajo digno y... Ahora soy la obrera que trabaja en la fábrica, con un brillo de dicha ferviente en la mirada. Y yo soy el obrero que sin cesar trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza. Mis días no se pierden entre el ruido de máquinas. Puedo vivir y amar como cualquier muchacha. Y si el amor aprieto entre mis manos ásperas, sé que tengo derecho al amor y a la gracia. Los movimientos de trabajadores desocupados sin duda fueron una instancia organizativa que da respuesta y da un lugar de participación y de formación y de involucramiento de un montón de compañeros y compañeras y especialmente de compañeros y compañeras jóvenes como Darío, ¿no? Que habían tenido alguna participación en alguna organización estudiantil, en el secundario, pero que efectivamente durante todos los años anteriores no había habido un espacio donde poder sentirse plenamente identificado, participando, militando. Y la verdad que no teníamos nunca un lugar que nos identificara plenamente. Y me parece que en los barrios pasaba eso, pasaba de que los espacios que existían hasta ese momento eran espacios o ligados a los punteros políticos o ligados a la iglesia, con trabajos muy superficiales y muy de caridad más bien, y alguna que otra expresión que sí existía todavía de algunos sectores de la iglesia, de la teología de la liberación, pero es que ya estaba muy en retroceso, ¿no? Ya estaba muy en retroceso y no tenían la instancia, la impronta organizativa que tenían en los 70. Y me parece que los movimientos de trabajadores ocupados cubrieron ese espacio y por eso muchos jóvenes se hicieron al calor de esa militancia, ¿no? Se hicieron al calor de los MTD. Y sobre todo porque estaban hablando del sujeto ese que no estaba en ningún lado, ¿no? Los desocupados eran los desaparecidos del posneoliberalismo, del neoliberalismo. Me parece que en este sentido, en el sentido de que no había una instancia donde pudieran
participar, y los MTD fueron eso, sobre todo, insisto, aquellos movimientos de trabajadores desocupados que se manifestaron independientes de centrales sindicales o autónomos de centrales sindicales, de la iglesia y de los partidos, ¿no? Entonces era un lugar donde hacerse sujetos y a la vez hacer la organización y a la vez tener voz, lucha, salir a la calle, encontrarse con otros y con otras. Y ahí lo conocí a Darío, que era muy joven, yo creo que tenía 18 años, recién terminaba la escuela, recién terminaba el secundario, 18, 19 años. Y estaban conformando el MTD Almirante Brown. Y me parece que eso, que me impresionó la juventud que tenían todos los que estaban allí, ¿no? Y ahí me parece que Darío, más allá de su decisión, fue con otros compañeros y compañeras, a partir de la militancia en la que estaban, ir a trabajar en los barrios. Pero más allá de lo puntual de Darío, me parece que efectivamente para toda una generación fue la alternativa a encontrar una militancia que ligara eso que estaba pasando en los territorios, que a la vez disputara en el territorio con la política tradicional y que prefigurara otra forma de sociedad o que prefigurara nuevas relaciones, nuevas formas de organización, de lucha. Por allá, por el 2000, por el 2001, bueno, había venido Darío acá a Lanús, los bloques por ahí no salían bien, Darío le estaba buscando la vuelta. Bueno, en aquel entonces era la búsqueda, para que rinda para los compañeros principalmente, que somos los que estamos en el movimiento, que en aquel entonces, bueno, teníamos 150 pesos y no alcanzaba. Entonces era poder construir la casa de los compañeros y nuestros galpones. Cuando estaba Darío eran 3, 4 compañeros, ¿no? Tratando de buscar la vuelta a los bloques, como que el movimiento toma la posta de la bloquera, ¿no? Y algunos compañeros en particular, que son alrededor de 10 compañeros, para darle vida a la bloquera. Yo creo que está constantemente, ¿no? En todas las cosas, en lo que hacemos nosotros, en el trabajo, en la lucha, qué sé yo, lo que tenía Darío, que él así como concebía de que había que luchar y hablaba, que está en la asamblea, también está en el trabajo así del día a día, ¿no? Como lo fue acá en la bloquera, ¿no? Levantarse día a día y no solamente luchar, estar en las reuniones, organizando, sino que el trabajo también es importante. Entonces yo creo que por ahí yo aprendí eso, ¿no? En muchos años me ha costado entenderlo, por un montón de trabas, y lo siento, y para mí es una obligación, ¿no? De que este trabajo, tanto en el trabajar sin patrón y tratar de que todos comprendamos esta lógica, ¿no? Yo lo siento y yo creo que eso también es, ¿no? Que no es por Darío, sino que Darío decía algunas cosas que es la lucha toda, ¿no? Esto no es por Darío, esto es por la lucha, esto es por nosotros, por todos. Y vino la época de los 60 y pico para arriba. Gustavo tenía, Imagen de nació en el 52, en el 70 tenía 18 años. Y ya había esta convulsión. Desde que tuvo 16, 17 años tenía la inquietud, hablaba con mi cuñado y se interesaba por la política. Bien, se interesaba bien y ya, y en el trabajo tenía una compañera, Gustavo, que es amorosa, con el recuerdo de Gustavo, conmigo, Antonia, que trabajaba en las villas, ella, una mujer que tenía 5 hijos y que era también muy solidaria. Entonces ella iba a las villas y contaba a veces, y Gustavo empezó a decirle que quería que lo llevara, que él quería saber cómo era la militancia. Yo creo que él fue mamando todo eso en el trabajo, con los compañeros, bueno, en el Ministerio de Economía. Y bueno, y él tenía pensamientos muy revolucionarios y empezó, bueno, a ir a la villa. Y bueno, ahí supimos que ya tenía novia, que Ana, y era militante. Pero la primera etapa, digamos, la etapa de la Villa 31, él ahí no estaba de novio.
con Ana todavía. De ahí ya empezó más o menos en esa época. En realidad empezó el 25 de mayo del 73, en la Puerta de Devoto. Pero la casualidad es que fueron en un micro que iba del oeste a la puerta del penal, que era cuando liberaron a los presos, bueno. Y se conocieron en ese micro que iba del oeste, ¿no? Y tuvieron muy poco noviazgo, muy corto, porque ya después decidieron casarse. Ellos militaban de alma, lo sentían así, sabían que eran solidarios con la gente que estaba muy necesitada. Yo tengo la foto esa, que ahora después te la muestro, que tengo ahí en el living, la foto de Gustavo ahí en la villa. Veo que es cuando empezó propiamente a ir a la villa, ¿no? Tiene su carita de pibe bien jovencito, con los chicos alrededor, una foto que a mí me enternece cada vez que la veo. Gustavo era muy introvertido y entonces no contaba nada, ni de la villa, no contaba nada. Él después en una época, cuando lo matan al padre Mujica, la militancia se dispersó. Bueno, unos quedaron que son de la villa, que todavía los veo, algunos compañeros se fueron para el barrio donde vivían, y Gustavo se vino para acá y ya empezó a militar. Tenían un local de la JP en Morón, y militaban acá en el barrio San Juan, en alrededor del Hospital Posadas, que era un lugar de militancia también, que fue tan reprimido brutalmente. Ya había los miedos. No creo yo que ellos ya tuvieran una noción del peligro que había. Yo no creo. Su cuñado, el hermano de Ana, cae preso. Tendría que haber caído Gustavo ese día también, pero el destino quiso que no, 75, en abril de 75. Y Gustavo, bueno, zafa en ese momento. El cuñado fue también torturado, maltratado terriblemente, y Gustavo no se quiso ir. Le decíamos, Gustavo, andate unos años, que esto se tranquilice. No, ¿por qué me voy a ir? Bueno, cuando cae Paco, ya se levanta la casita esa, la unidad básica, y bueno, ahí ellos entran a una semiclandestinidad, porque bueno, se fueron, vivían en casa, se fueron, y nosotros a veces sabíamos dónde vivían, a veces no. Nos encontrábamos en la iglesia, ahí en Aedo, llevaban el nene, lo íbamos a buscar, después lo íbamos a llevar, siempre sin saber dónde vivían, ¿no? Y eso era mal porque pensábamos cómo vivirían, las necesidades que tendrían o no. Bueno, Gustavo y Ana trabajaban, pero vivíamos, Gustavo cambiando de trabajo, se fue del ministerio no quería comprometerlo al padre, y bueno, ya se vivía ese miedo. A veces nosotros notábamos que venía de la facultad, venía mal. Una vez lo vinieron a buscar, Ana y el hermano, porque habían matado en el barrio a un compañero militante, y yo me acuerdo la cara de Gustavo, pálida, y nosotros: comé, Gustavo, antes de irte, después te vas a quedar sin comer. Y a él le habían dicho que le habían matado a un compañero, y pobrecito. Terrible, ¿no? Terrible, porque el día que lo matan a Carlos Mujica era el día del cumpleaños de Gustavo.
Y recuerdo que vino a casa y no quería ni cena especial, ni fiesta, nada, no quería nada. Estaba mal y no lo podía expresar, porque él, preservando a nosotros y preservándose él de ese acoso familiar, que no, porque estás metido en esto, que no te metas, ¿viste? Entonces siempre tratando de meter para adentro todo lo que sentía, ¿no? Y ahora ha sufrido mucho, pobrecito. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Mirando la televisión y mirando que había una protesta en el municipio de acá de Almirante Brown, y mirando bien la tele veo que estaba mi vieja con una capucha y un palo y me pregunté qué hacía mi vieja ahí. Después hablando con mi señora dije, ¿a dónde va mi vieja? ¿No? Y en la semana vino un muchacho a buscarla, de barba, todo así, vino y dijo, ¿está Elsa? Le digo, no está, qué sé yo. Y lo saludé, era Darío, pues después lo vi cuando fui a la asamblea. Y me fui a ver dónde iba mi vieja, porque me decía, me voy a una asamblea, me voy a una reunión, me voy a la Manzana 14, que vamos a repartir algo de mercadería que ganamos la otra vuelta en el municipio. Y me fui, y ahí tuve mi primera asamblea, lo conocí a Darío, a Mirta, a Yolanda, a la hija, a Oscar, a un montón de compañeros, y estaba en plan de lucha por los primeros planes sociales que habían salido. Y tuve la suerte de sumarme al primer piquete en Almirante Brown. Y ahí empezamos a armar varios roperitos, bibliotecas populares, y armar grupos de cuadrilla de trabajo, y empezamos a armar el galpón nuestro. Y Darío, bueno, estaba en la parte de articulación, o sea, y de la formación de los compañeros. Y ahí fue uno de los que nos fue enseñando a nosotros esto de agarrar un libro, de estudiar, de leer y de contarnos. Al que no sabía leer, igual se sentaba y te contaba un montón de anécdotas o de cosas que por qué había que luchar y por qué estaban... que el hambre no venía de ahora, ni la represión venía de ahora. Estábamos en el 2000 y decía, esto no es de ahora, los muertos que hubo en Salta y que hubo en esto no vienen de ahora, vienen de hace rato, y bueno, nos fue formando un poco a todos, ¿no? Qué loco, ¿no? Pudiendo estar en un boliche bailando, oyendo un recital a otro lado, él estaba con nosotros las 24 horas. Él pasaba el domingo en bici y te avisaba que el martes había asamblea y que tenías que ir. Un compañero que por ahí lo veíamos que 2 o 3 asambleas no iba, Darío te iba a tu casa, y después de un par de horas de mate el compañero volvía a la organización, porque demostrar también que no solo éramos piqueteros, sino que éramos trabajadores desocupados.
Hace 2 meses fue. Claro, fue ahora. 2 meses se fue. Y bueno, llegó María, no uno pelado, bueno. No, dice que cantó el cuarteto imperial. No, Eva María se fue, Yo a Darío lo conocí a fines de 2000 y estaba desocupada y nos llevaba muy bien siempre. A partir de ahí no nos separamos nunca más. Y vos jamás lo ibas a escuchar a él, digamos, quejarse de algo, no sé, reclamarte algo. Cuando vos por ahí no ibas a la asamblea, él después de la asamblea te iba a visitar a tu casa, no te reclamaba nada, pero él te iba a visitar, iba a tomar mate con vos, a charlar. Llegaba a cualquier hora a tu casa a visitarte. Era como que nunca se olvidaba, ¿no?, de uno, pero era nato, era algo que Darío estaba en una asamblea y nosotros sabíamos que estaba Darío y estaba todo. Para nosotros estaba todo bien, porque era como que él hablaba lo que nosotros queríamos decir, nos interpretaba, digamos, todas nuestras actitudes, a veces uno no tiene, digamos, la manera de expresarse, y él sí, y te ayudaba y te animaba a que vos hablaras en la asamblea, todo el tiempo, era todo el tiempo, era como que te estaba dando escuela todo el tiempo. Eso era extraordinario en él, y con todos los compañeros. Él formó absolutamente a todos, tal es así que desde mujeres de 50 años como yo, a pibes de 16. Yo siempre me pregunto, ¿qué sería Darío hoy? No sé, no me lo puedo contestar, creo que nadie se lo puede contestar. Pero fue un tiempo único. Y con la ida de él, con la desaparición de él, también se desapareció ese tiempo único. No se va a repetir, se podrá repetir de otras formas, no sé si mejores o peores, pero ese fue un tiempo que fue único, no hay otro. Eso no se repite. Ese tiempo no se repite. Acá tengo 2 fotitos de Gustavo con el bebito chiquito, con Damián. Y estos son los últimos días que lo vimos a Gustavo en Mar del Tuyú, Semana Santa. Después la mostramos tranquilamente. Sí, Semana Santa. Esta es justo la semanita antes que Damián tenía 2 añitos. Bueno, ellos lo vivían de una manera distinta que nosotros, desde luego. Ellos estaban en la militancia, quizá ya para esa época cuando se lo llevan a Gustavo, que fue el 15 de abril del 77, ya no tenían una militancia muy intensa, pero igual, bueno, de cualquier manera, cuando hicieron la represión tenían sus listas y chau, ¿no? Es otra historia. Yo lo que digo, reivindico la lucha de todos y de cualquier organización, de cualquier partido que luchaban dando lo mejor, pensando en lo mejor, querían el cambio, querían una patria para todos y todas. Cuando vinieron para llevarse a Gustavo, nosotros no estábamos en casa, nosotros nos habíamos quedado en Mar del Tuyú, que cuando es la última fotito que lo vimos a Gustavo, Semana Santa. El último día que lo vimos fue el día 10 de abril, el domingo de Pascua. Y bueno, nos quedamos y nos fuimos a Mar del Plata con Damián chiquito para hay una escena de una película que es la escena que viví con Gustavo yo en Camcacha, cuando se están despidiendo. ¿La viste esa película? Sí. Se están
subieron al micro y se vinieron para acá, para casa, y nosotros nos fuimos con Damián, que un cuñado mío cumplía 60 años en Mar del Plata, y fuimos a festejarle el cumpleaños. Y ellos se vinieron para casa y con Marcelo y con María Rosa, con Ana, se vinieron los 4. Esos días que estuvimos así separados, mi marido estaba muy intranquilo. Yo dice, no sé, no, pero viste que ya no milita tanto, Gustavo, qué sé yo, no, yo estoy mal, yo estoy intranquilo. El sábado, a primera hora, no, una impaciencia por venirse, Carlos, nos vamos bien temprano, bueno, nos vinimos temprano, y cuando llegamos a casa, vivíamos en la otra casa nosotros, estaba todo raro, ni radio prendida, raro, estaba todo raro. Ana, blanca como un papel, Marcelo, blanco, notábamos que pasaba algo. ¿Qué pasa? Nada, y Gustavo fue a jugar un partido de fútbol. Y Carlos dijo, no. Y ahí se hizo un silencio, viste, ya ni insistir ni nada. Y no, se fue al trabajo y no volvió. Y a la noche vino la patota a hacer un allanamiento. Revolvieron todo. Ana estaba sola, la esposaron y le empezaron a hacer un interrogatorio. Y ellos mismos decían, coincide, ¿no? Toda Ana escuchaba así, señal que lo tenían a Gustavo, ¿viste? Le dijeron que, bueno, que no tenían que avisar a nadie y se fueron. A él lo esperaron, iba a tomar el tren todos los días a las 9 menos cuarto en la estación Castelar. Él se paraba en el primer andén para tomar el primer andén y ahí se lo llevaron de ahí sin que la gente que estaba alrededor se diera cuenta, lo habrán apuntado y lo cargaron en un auto y se lo llevaron. ¿Dónde estuvo? No sé, hasta el día de hoy. No hay ningún testimonio, nada que me diga. Y entonces, ¿qué hacemos? Fuimos a la comisaría de Castelar. Fuimos a la casa de un compañero de Gustavo que hacía poco se había recibido de abogado. Lunes a la mañana nos acompañó a tribunales y lo firmé yo, el habeas corpus. Al obispado de acá de Morón estaba Raspanti. Y Raspanti, que él dice que lo llamaban el obispo rojo, de rojo no tenía nada, pero me empecé a ir a los organismos, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a la Liga. Me fui a hacer la cola ahí, que había ya cola para ir al Ministerio del Interior, y tuve que hacer una presentación que se llamaba averiguación de paradero, a la cárcel de Devoto. Después ya me fui a Ezeiza, decían en Ezeiza que podía estar. Y al Borda había un pabellón que decía que el pabellón 20, que los llevaban ahí, a La Plata, al regimiento 7 de La Plata, hacer esas colas ahí, a Campo de Mayo y al Comando 1, que era Palermo. Esperar horas así que te hicieran la avanzadora esa. Bueno, todo ese recorrido siniestro, ¿no? Bueno, ahí todavía estaba en tinieblas. En esos días se empezaron a reunir un grupo de madres. Así que yo cuando me enteré, me fui a la plaza y bueno, y ahí éramos apenas un puñadito cuando empecé a ir, que seríamos ni 20. Los primeros fueron 14, cuando fui a las 2 semanas seríamos casi alrededor de 20. E inmediatamente que fui a la plaza y estaba Azucena y ya empezamos a planificar qué hacer. Y empezó esa cadena de investigación, de visita, de ir a la conferencia episcopal. Nos atendía Monseñor Galán,
Después empezamos a ir las madres cuando se reunían en San Miguel, nos tenían afuera, debajo de una lluvia torrencial, no nos hacían entrar ni poner debajo un techo. Y las madres volvíamos otra vez al año siguiente y volvíamos a golpear las puertas. Y así, bueno, yo empecé a ir a los cuarteles, a las morgues, a las cárceles, a todos lados donde se podía pedir. Siempre pensé que era poco, siempre pensé que había que ir más, que había que hacer más, que había que... Porque todo fue poco, ¿no? Para no tener ninguna información, para pasar años sin saber absolutamente nada y no conformarme nunca, absolutamente. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Y era ese pedido angustioso, terrible, ¿no? Y terrible, y lo veo ahora, yo lo siento, que uno dice, bueno, estamos como apaciguadas. Es que uno tiene 30 años, 35 años de salir, de buscar y de pedir, pero todavía somos muchas las que no nos conformamos, las que seguimos pidiendo. ¿Qué queremos? Quiero que se abran los archivos. Queremos que se abran los archivos, volvemos a repetirlo, ¿no? O sea que uno tiene lo mismo adentro, esa desesperación, ¿no? Así que, y después, bueno, conformar el grupo de madres que fue visceral, espontáneo, que no nos indicó nadie, que nadie nunca nos llevó de la mano para ir a la plaza, o para hacer, cuando venía un representante del extranjero, ir a la Plaza San Martín, amontonarnos, que la policía nos maltratara, nos tirara los caballos, y buscar entregar cartas, toda esa fusión que pudimos hacer las madres de distintas clases sociales, de distintas religiones. Las madres realmente, cuando salimos a la calle, ninguna le preguntaba a la otra en dónde estaba tu hijo, de qué religión sos, nada absolutamente. Hemos salido, y vuelvo a repetir, ¿no?, que es algo visceral. Y pasó mucho tiempo. Yo me acuerdo que los primeros días, yo le decía a Ana, ay, decía, qué terrible. A mí no me entra que yo no lo voy a ver más a Gustavo. No, a mí no me entra. Que yo no lo voy a ver más a Gustavo, no. Va a aparecer Gustavo. Y pasaban los días, ¿no? Y yo le digo cada vez que yo le decía a Ana, no estamos preparados para esto. ¿Cómo va a desaparecer una persona? ¿Cómo no vamos a saber que está en una cárcel, en una comisaría? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo tiene? A mí no me entraba. Yo decía, no puede ser. Cuando fuimos a hacer el primer habeas corpus a La Plata, 27 de junio, se murió mi mamá. Le cerramos los ojitos a mi mamá. El día ese, mis hermanas me dicen, anda vos a La Plata, nosotros arreglamos todo para el velatorio, pero anda vos a La Plata, vos tenés que encontrar a Gustavo. Mamá ya está, ya dejó de sufrir y ya no está. Y ahí me fui a Constitución. Nos teníamos que encontrar debajo del reloj. Y en una de esas que nos juntamos las madres,
llegamos a La Plata y nos teníamos que terminar de juntar en un barcito. Me acuerdo que estamos ahí en un baño del barcito, en una intimidad con una madre, Eve Macia, y le digo, ¿cuánto hace que se llevaron a tu hija? Me dice, 8 meses. Ay, ¿no te volviste loca? 8 meses. ¿Cómo podés seguir viviendo? Y dice, ¿y quién busca a mi hija? No podemos morirnos ni enfermarnos. Tenemos que buscarlos. Y ahí empecé a decir, esto no es fácil. Después otra vez con María del Rosario. Íbamos de acá para allá y siempre espiadas, perseguidas, siempre con eso de que aquel que está en aquella esquina nos está siguiendo, bueno. Y entonces me dice María del Rosario, mira Nora, esto va para largo, esto vamos a tener que caminar mucho. Pero no, digo, no puede ser que no nos digan, en algún momento nos tienen que decir qué pasó con nuestros hijos. Esto es muy duro y muy largo. Hacete a la idea, Nora, no es fácil. Y bueno, así, ¿no? Así, golpeando puertas, escuchando esas respuestas. Pero yo siempre lo esperaba, lo esperé la primera Navidad. Me senté enfrente de la ventana, le compré un vaquero, unos mocasines, la ropita interior. Todo preparado, porque digo, bueno, si lo liberan, llega a casa y bueno, vamos a festejar. Y bueno, y fue esa primera Navidad no, la segunda Navidad tampoco, y siempre esperando que sí, que fuera. Y todavía no. No es que todavía no, yo sé que Gustavo no va a aparecer con vida, desde luego, pero quiero que me digan qué pasó con él. Bueno, paremos un poquito, ¿querés? Perdóname. Son farolitos hoy. Ya hice el duelo y el dolor no ganó. Farolitos hoy. Oxidado pero no tumbado. No me van a tumbar. Vengan a menos un farolito soy. Ya hice el duelo y el dolor no ganó. Farolito soy. Oxidado pero no tumbado. Nosotros empezamos en el 99 a juntarnos todos con un par de mujeres, porque mi marido quedó sin trabajo. En el 2000 vino Darío de su otro barrio, bueno, vino a plantearnos que si podía participar con nosotros y surgió así que los conocimos a Darío. Darío vino a trabajar con nosotros, nos ayudaba en todo porque era un pibe muy sensible, muy amable, él estaba dispuesto para todo, no es un pibe que
era muy compañero con nosotros. Y bueno, empezó a trabajar en el barrio de La Fe y dice, un día me dice, porque yo vivía en una casa muy chiquita, estaba alquilando, y me dice, che, ¿qué te parece, Martina, si hacemos qué sé yo, juntamos a un montón de mamás como vos, que no tiene hogar, que no tiene un terreno propio, tener un espacio más grande, una cosa para ustedes? ¿Y cómo hacemos eso para que nos des? Me dice, tenemos que hacer un acampe. Bueno, juntamos 20 familias y nos dividimos por 6 y empezamos a hacer el aguante por 25 días y él con nosotros. Esas cosas que él tenía de buscar un bienestar mejor para todo, para los compañeros, para los jóvenes, para las mujeres con hijos. Y una noche dijimos nosotros que nos metiéramos adentro. Era un miedo porque había de todo ahí, hasta muerto había. Entonces un día, dijo, si no nos metemos, dice Darío, de afuera no nos va a dar. Entramos los 20 familias que somos primeras y ahí vino la gendarmería con los caballos y nos decían que nos iban a sacar, nosotros nos quedamos, nos plantamos ahí, hicimos con hilos un rectángulo, o sea un cuadrado, y hicimos la carpita ahí, nos quedamos ahí con los chicos, y empezamos a hacer la comida y qué sé yo, dice, encima van a comer acá donde están las ratas. Y sí, si el gobierno no responde al pueblo, le dijimos en ese momento nosotros, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que buscar medios a los que nosotros nos podamos cada vez comer a nuestra familia y qué sé yo. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar la otra tanda, dijo Darío. Ahí ya me voy a dejar para mí porque yo tampoco tengo casa, dice él. Bueno, hicimos el aguante nosotros hicimos ya la casilla, entonces hicimos el aguante para la otra parte de las otras mamás que faltaban, ahí eran 60. Yo pregunto a todos los que estamos acá, varios preguntaron en la asamblea. Algunos dijo hagamos una asamblea ya, alguno convocó, tampoco. Esa era temprano, eran como las 11. Algunas veces hoy, por ejemplo, si lo que me preguntan a mí... Lo de la comisión tiene que informar. No, creo que... Hoy me preguntaron varios, ¿hacemos asamblea? Y yo le decía sí, dentro de media hora, pero... Por hacerme cargo yo, digo, yo estaba un poco cansado, ¿viste? Con pocas ganas de hacer asamblea. Ahora, si yo estoy cansado, acá hay más de 26 familias para poder hacer una asamblea. Eso tenemos que explicar un poco. Era un chico que parecía una persona grande, con mucha experiencia, parecía, no sé, era un chico de otro mundo parecía, porque no era normal que un chico con la edad que tenía tanta solidaridad, tan buen pibe. Ese era lo increíble y lo raro de él, que era una persona muy, veo que la persona grande es muy difícil de convencer, porque uno ya piensa que, yo, por ejemplo, hablo con un chico de Iron, ¿cómo vas a saber vos si vos sos más joven? Yo tengo 50 y vos vas a tener 20 años, no puedo entender. No, él tenía una carisma especial que convencía a las personas grandes, y más a mujeres y a hombres también, porque éramos muchas personas mayores, hombres y mujeres mayores. Y él era como una guía para nosotros, dice, no, le preguntamos a Darío. En vez de él preguntarnos nosotros preguntamos, no, le preguntamos a Darío. Una es eso, empezar a meter algunas cosas, ya tenemos unas gomas preparadas, o cualquier cosita. En este frente podemos empezar a tirar cualquier cosa, tirarle si encontramos unos alambres por ahí, o algunas otras gomas, o algún coche en forma de barricada, no nos va a venir nada mal, por un lado. Por otro, los compañeros saben que algunos de los que estamos acá somos del MTD. Bueno, hablamos con nuestros compañeros que solidariamente ofrecieron bancar la comida, hay comida allá en la guardería, ofrecieron bancar la comida para 26 familias. Es decir que bueno, el morfín no nos va a faltar, capaz que algunos agregados para el guiso, no hay que pasar el manguear, algo de tomate, esas cosas. Esto sí se acepta, por supuesto. Parece, ninguno quiere que realmente colabore, pero no creo que... Si bien no podemos ponernos a construir ni hacer mucho pozo y todo eso, lo que estamos haciendo es meter lona y carpa, plantar un poquito más de cosas. Ayer habíamos trabajado en un momento, nos pusimos a laburar, a desmalezar y sacar la basura y a plantar algunas cosas más, pero bueno,
quizás podamos ir a buscar en los ranchos donde estamos viviendo algunas cosas más. Empezar a parar algo. Ahí los vamos a parar, sí, hacer lo mantenemos así. La cuestión es que esto, sabemos todos que esto así como está es inevitable. Así no se puede construir carajo. Porque tampoco lo van a construir si no tenés nada seguro. Tampoco le van a meter a la máquina también. Se va entendiendo que nosotros podemos, que no necesitamos limosnas, que las cosas van creciendo entre todos, como hoy crecen. Siguiendo la idea del Darío constructor, este es su sueño y nosotros hemos decidido seguir con su sueño y poder realizar el gesto ese gesto de su mano en la estación, que es la mano de todos, y como dice Citolema, de ese chico de 21 años que se convirtió en un chico de todas las edades. Todos estamos con él. Hoy esa mano se multiplica, ese sueño se multiplica. Hoy hay muchos jóvenes como él que siguen adelante. Y yo me siento orgullosa de haberlo conocido. Me duele lo que le ha pasado, pero él sigue creciendo con nosotros. Este es un compromiso que tenemos de seguir. Lo tuyo es identificar a la gente que está en el predio. Es para documentar que estamos en el transmisión. En el caso... Usted diga lo que tenga que decir, nosotros ahora lo discutimos. Está bien. Estamos justo en eso. De no brindarme sus datos, yo tengo que documentar esto. Listo. O puede ser, por otro lado, avisarte que lo que viene después de esto es la orden de desalojo. Pues hoy, pues mañana, la semana que viene. Entonces, de esto, compañeros, no es que porque tienen un nombre y apellido en otro podemos caer presos. No tienen que venir a agarrar. Los tipos, lo que más quieren ahora, si lo que van a los tipos de más quieren es que levantemos. Si levantamos y nos vamos, no nos van a venir a buscar. Siempre ocurrió eso en todas las tomas y todo eso, no sé qué sea algo mucho más grosso. Esto es algo pequeño, son 26 familias. Lo que tenemos que ver, lo que yo decía hoy, compañero, es tener en cuenta esta situación, qué vamos a hacer ahora, qué es lo que se puede hacer para ahí ya nosotros teniendo un arco de que nos permita defendernos, avisarle a las demás organizaciones, avisarle a los medios de comunicación que venga alguno, que acá hay una toma, qué sé yo, que la situación está difícil y capaz que alguno sea resentido y venga a chequear esto. Que se comente esto y que se vea hacia afuera también nos sirve, es protección. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo la familia, no hay medicamentos para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. Barajando, sonriendo, mi destino me habló y él dijo, dejo los naipes servidos, pero al truco jugalo. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vida represiva. Claridad las palabras que emanan la pura verdad. Todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta, entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos. Espío porque estás a punto de aparecer, prendida en mis faroles tomando revancha. Acá, esto es el barrio La Fe. Acá hubieron 4 tomas de tierra en lo que es este predio. Nosotros ahora estamos en la última toma. Este predio era parte de pertenecía a una cooperativa que estafó a los vecinos. Estafó a los vecinos y los vecinos ante la necesidad y la bronca de darse cuenta que fueron estafados, donde nunca se les entregó la tierra cuando pagaron las cuotas y esa plata fue al bolsillo de los funcionarios.
decidieron empezar a ocupar tierras. Hubo una primera ocupación de 80 terrenos, una segunda de 34 terrenos y la última ahora es de 26. Es prácticamente el último pedacito que queda. Siempre hubieron denuncias por medio, denuncias de usurpación de la propiedad y las hacía la misma cooperativa, pero esa cooperativa no tenía peso legal, tenía denuncia encima, estaba anulada. Todo esto lo saben los vecinos y todo esto también sabe el municipio. Entonces, en la semana que nosotros hicimos la toma de tierras, que ahora ustedes van a ver, hubieron numerosas tomas, fueron todas desalojadas y esta no. Tanto por los vecinos que tomaron las tierras participan de los movimientos ocupados y a partir de ahí poder dar la pelea. Entonces el municipio se encuentra con que hay un conocimiento, con que ya se sabe todo el manejo sucio que hubo y bueno, no le queda otra que otorgar las tierras. También parte de la firmeza de los compañeros es otro factor que predomina, si no es imposible poder ganar. Se puso un poco complicado también, nos vino la orden del fiscal de decirnos que cometíamos el delito de usurpación, había una denuncia. Ante eso tuvimos que reaccionar desde la toma, preparar barricadas para que no entre la policía, llamar a otros movimientos hermanos y que vean movimiento y que no estamos solos. Acá en Argentina como que empezó a resurgir nuevamente, hubo una recomposición de lo que son las primeras organizaciones. En el 93 comenzó el primer corte de ruta con el Santiagazo, en el 97 96-97 fue lo que fue Cultralcó. Así como el sector piquetero empieza a resurgir de muchos otros lugares, la organización de la gente. Así que del 97 esta parte como que va tomando mucha más forma la organización del pueblo argentino para la pelea. Lo que viene pasando a partir del 20 de diciembre y algo que se avisoraba mucho antes es el tema de represivo. Está habiendo una aplicación de un nuevo plan represivo que podemos conocer a través de esos manuales que han dictado desde Estados Unidos para todas las dictaduras o gobiernos en Latinoamérica que en este momento están contemplando los conflictos de baja intensidad y una receta que aplican en estos casos. Lo que fue la masacre en el 20 de diciembre de 30 compañeros, la cantidad de heridos que hubo y todo eso. La máxima que fue que mataron a un compañero. En estas amenazas con armas 9 milímetros de cada piquete entraron a uno en Esteban Echeverría, en el MTD Esteban Echeverría, y mataron a un muchacho que se llamaba Javier Barrenuevo, un muchacho joven. Entonces decimos nosotros, está viniendo una profundización del aspecto represivo por parte del gobierno, sea este o sea el próximo, no cierra por otro lado. Hay un análisis que vemos que se está pudriendo, digamos, se está poniendo feo, muy feo. Con mi nene. ¿Tenés una hija? Un varón. Ah, bueno. Acá hasta que por lo menos lleguen la máquina y que saquen todas estas cosas y que alteren estos terrenos, porque la gente necesita. Si no, se van a ahogar, mira lo que es esto. Yo quiero que la gente tome conciencia de que así no se puede vivir. Los días que llueve así, se lo llevo así que lo dejo en la casa de mi mamá. Porque acá es re feo para tener la humedad y eso y se enferma enseguida. Para dormir no hay. Dormiremos sentados así un ratito y después, cuando ve que amanece, salimos y bueno, otro día más para luchar. Que tome conciencia y que sepa que no es una rata, que es una persona, que es un ser humano, igual que vos, igual que yo, que todos somos iguales. Y que hay una igualdad de derechos. Sí. Que vos no te llenes el bolsillo hoy y yo me cagué de hambre hoy, ¿entendés? Si nos cagamos de hambre, nos cagamos de hambre todo, o si comemos, comemos todo. Pero nosotros conseguimos que acá, para poder cambiar de raíz, a diferencia de lo que pasó hace muchos años, es que nosotros nos organizamos autónomamente. Una organización que también sea horizontal, todos somos parejos, digamos. Creemos que las formas organizativas tienen que venir por ese lado. Y por el otro lado, el tema de que también surge en las asambleas, como surge hace varios años en nuestro movimiento, el tema de la democracia. La democracia, digamos, no democracia como modelo político de representación, sino democracia donde todos participamos, donde todos podemos decidir. Mira, este es un movimiento social con varias definiciones políticas y cada vez va tomando más forma, más conciencia y a través de la experiencia, la forma concreta que tiene que tomar cualquier movimiento para poder pelearlas son esas, la horizontalidad, la democracia y la autonomía como cuestiones básicas de la construcción para poder pelearla. La consigna que tiene el movimiento de trabajadores ocupados es el trabajo, dignidad y cambio social. Nosotros apuntamos, no queremos nada más que el trabajo esté de 160 pesos. Sabemos que por un lado no alcanza, que con eso no cambiamos la realidad de nuestro país y nuestro objetivo final es cambiar la sociedad en la que vivimos y decir no al modelo. Creemos que va por ese lado, nosotros no queremos que se pueda cambiar acá la... No tengo, Silvio no tengo. Creemos que por ese lado vamos a poder lograr cambiar la sociedad en la que vivimos.
pasaron muchos años y nos viene a proponer integrar este movimiento Diálogo 2000 para que los países pobres no pagaran la deuda externa, sobre ese problema tan grande que sigue siendo la deuda externa. Las madres ninguna se prendía, porque ahora vamos a empezar con el tema de la deuda, no conseguimos verdad, justicia, tenemos... Y después nos fuimos dando cuenta y cómo, ¿no? El costo humano de la deuda externa, los 30.000 desaparecidos, los 10.000 presos políticos, los exiliados, el hambre que se sigue viendo día por día cómo avanza. Algunas madres, alguna vez vino Pepa, pero bueno, porque sabemos que tiene que ver con el problema de la justicia social. El pago de la deuda, ahora cuando nos habían dicho que no debíamos nada al fondo, resulta que otra vez pedimos, le vamos a pagar al Club de París, que es toda una deuda ilegal, ilegítima, corrupta y usurera. Cuando a mí algún periodista me dice, bueno, pero Nora, ¿qué hacen las madres hablando de la deuda externa? Y tener entrevistas con funcionarios y ir con Adolfo Beverly y haber hecho tribunales éticos sobre la deuda externa. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente mi hijo es parte de ese mecanismo que se armó para implementar el sistema neoliberal, capitalista, y para eso funcionó toda la parte del poder económico del norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todo ese mecanismo de dominación, y para eso también acá tuvimos el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar, que no fue solo Argentina, sino que fue la Operación Cóndor, que abarcó Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Nosotros lo supimos muchos años después, las madres. Las madres muchas veces en este caminar nos mirábamos a los ojos y decíamos, ¿por qué se los llevaron? Porque coincidíamos en las historias de vida. Nuestros hijos o trabajaban en una villa o eran de base de un sindicato o estudiantes trabajando en su centro de estudiantes. Tenían siempre una relación en el campo popular. Cuando nos preguntábamos por qué se los llevaron, empezamos a detectar que era porque eran militantes por la vida, por la justicia social, y fuimos empezando a entender más. Después nos preguntábamos ¿para qué? ¿Para qué se los llevaron? Y pasaron también unos años y empezamos a ver que justamente era para llevar a cabo este sistema, traerlo a sangre y fuego. Porque nuestros hijos habían salido ya a pelear contra este sistema que venía prácticamente desde el año 55, porque después con los años empezamos a estudiar un poco la historia. Cuando bombardean la Plaza de Mayo, ¿por qué la bombardean? Era solo para sacar a Perón. Si a Perón no lo mataron, si hubieran querido, lo hubieran matado ahí. No. Era ya un programa para empezar a decir, bueno, hasta acá hubo un estado de bienestar, pero ya basta, no se acostumbren. Empezamos a movilizarnos para cortar el puente y bueno, no llegamos a cortarlo porque después se desata la represión. Darío en ese momento estaba adelante
con los compañeros de la seguridad. Yo y otros compañeros estábamos un poco más atrás, con las señoras de los barrios, digamos, con los chicos. Cuando empezamos a sentir los primeros disparos y los gases, tratamos de organizarnos, digamos, tratamos como de no correr, de no desesperarnos, pero bueno. Y en la estación ya estaba Maxi, estaba Darío, me acuerdo también que estaba Julieta de Capital, había algunos compañeros que estaban ahí, empezamos a pedir ambulancias y a golpear todo dentro de la estación como para hacer ruido, como para que venga una ambulancia, porque estaba Maxi tirado. Bueno, una desesperación muy grande, ¿no? Obviamente no vino ninguna ambulancia. Bueno, bancamos ahí hasta donde pudimos, Darío nos decía que nos vayamos, o sea, que él se quedaba, que nos fuéramos. Viene la policía y nos empieza a disparar en las escaleras, antes de que lleguemos a subir el andén. Y sí, fue la última vez que lo vi.
acá no se puede bajar los brazos y uno podrá estar incómodo en un lugar y correrse para otro, buscar coyunturas para seguir la lucha, pero acá no se puede bajar los brazos. ¿Por qué? Porque los desaparecidos, los que fueron torturados, presos políticos, exiliados, y todos los que se siguen muriendo de hambre por este sistema implantado, requieren que nosotros sigamos con un compromiso de lucha. Las madres vivíamos muy encasilladas en la búsqueda de la verdad y la justicia y hacer memoria. Seguimos con eso. Es necesario que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones y niños. Tenemos necesidad imperiosa de que la justicia sea real y que todos los genocidas vayan a la cárcel común y paguen por los crímenes horrendos que cometieron, que son imperdonables y que cada día más vemos que son crímenes imperdonables que no tienen ningún tipo de reconciliación con los genocidas y con los cómplices. Pero tenemos también que cuando vamos recogiendo las banderas de lucha de un pueblo abatido y reprimido, desaparecido y torturado, tenemos también el compromiso de poner los ojos porque esta violación a los derechos económicos, sociales, culturales, de género, de raza, se perpetra todos los días. Y cada vez vemos que hay más pobreza, cada vez vemos que se pueden solucionar problemas si se distribuye la riqueza. Este país es rico. Este país produce para alimentar a 300 millones de habitantes y tenemos un 30-40% de la población que no tiene atendidas sus necesidades básicas, pero que además tiene hambre. Así que yo creo que todo lo que podamos difundir y sumar gente, porque acá lo mejor es que nadie crea que se puede vivir solo de discursos, que hay que actuar, que hay que estar, que hay que arrimarse a la gente que tiene más penas por esas violaciones de sus derechos humanos, no claudicar, no bajar los brazos y entender que somos parte no de una sociedad, estamos en un planeta que está siendo dañado día por día. ¿Por qué? Por intereses económicos. La ferocidad de los que se quieren hacer ricos a través de la explotación del ser humano es lo que hay que tener en cuenta, porque el saqueo y todo lo que estamos viviendo es a través de la explotación de los seres humanos, hombres y mujeres. Y bueno, tenemos que seguir luchando. Yo lo sigo porque mis 30.000 hijos e hijas no son los únicos. Tenemos que luchar por estas causas, que es traer a la vida, a través de la lucha, la permanencia de los que no están. Pero yo sé que Darío no se irá. Resplandecerá en la rebeldía obstinada que siempre reverdea, entretejida en la tela de los subsuelos y los invisibles preludios. Darío será sustento y vino que enturbiará los rituales de los que confunden sus caprichos con los derechos sociales, de los que creen que el saqueo es una fuente estable de recursos. Darío nos ayudará a sostener la ira para que las lágrimas se nos hagan escorpión o látigo, para pegar justo en el centro de la magia a la hora de la rebelión, para que la piedra se haga palabra y las canciones se hagan suburbio, para que la conciencia se encuentre con la dicha y viceversa. Hemos vivido para la alegría. Por la alegría hemos ido a la lucha y por la alegría morimos. Que la tristeza no sea unida nunca a nuestro nombre. Revolución, revolución, socialismo y revolución.
y complejos que nos toca atravesar, volver a la esencia de la mano de Darío y Maxi nos devuelve la claridad que necesitamos para avanzar, para resistir, para luchar y para vencer. Gracias Darío, gracias Maxi, por mostrarnos el camino, por aclararnos la mirada, por vivir en nosotros y nosotras, por empezar a soñar esa sociedad que vamos a construir por ustedes, por nosotros, por todos. Darío Santillán, Mariano Costecchi, Aníbal Verón, Gabriel Barrio Nuevo, Teresa Rodríguez, Carlos Fuentealba, Jorge Julio López, Luciano Nahuel Rúa, Mariano Ferreira y todos los compañeros, las compañeras caídas en las gestas populares. ¡Ahora! ¿Dónde nos vemos, compañeras y compañeros? Yo lo que les digo es que yo tengo esperanza. Es lento todo, tengo esperanza, los veo a ustedes, los veo a todos mis hijos y mis hijas, y tengo esperanzas, y vamos a vencer. Gracias. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El agua. Sí, algo de eso, bueno, siempre estamos juntos. Acá, WhatsApp, vos estás mucho más multiplicada que yo, pero... No sé. Pero bueno, yo siempre vengo y aprendo y agradezco. Bueno, muy bien, vamos a caminar juntas. Sí, ¿Qué hora es ahora? 3:30. No, todavía. Bueno.